Dion Fortune Cabala Mística. Capítulo Xiv Yesod, el noveno Sepira. Título, Yesod, el fundamento. Letras hebreas, Yod, Samech, Bau, Dalet. Imagen mágica, un soberbio hombre desnudo, muy poderoso. Posición en el árbol, en la base del pilar del equilibrio. Texto yetzirático, el noveno sendero es llamado la inteligencia pura. Porque purifica las emanaciones. Prueba y corrige el dibujo de su representación. Y la unidad según la cual ellas están dispuestas, sin disminuirla ni dividirla. Nombre divino, Sadai el Chai, el Dios todopoderoso y viviente. Arcángel, Gabriel. Orden angélico, Querubim, los poderosos. Chakra mundano, Levana, la luna. Experiencia espiritual, visión del mecanismo del mundo. Virtud, independencia. Vicio, pereza. Correspondencia en el microcosmos, los órganos de reproducción. Símbolos, los perfumes, las sandalias. Cartas del tarot, los 4-9. 9 de bastos, gran fuerza. 9 de copas, dicha material. 9 de espadas, crueldad, desesperación. 9 de oros, ganancia material. Color en Atzilut, índigo. Bria, violeta. Yetzira, púrpura oscuro. Asia, amarillo sembrado de azul. El estudio del simbolismo de Yesod revela dos juegos de símbolos en apariencia contradictorios. Por una parte tenemos el concepto de Yesod como fundamento del universo, establecido en su fuerza. Esta idea de fuerza vuelve varias veces, en la imagen mágica de un espléndido hombre desnudo, muy musculoso, en el nombre divino de Sadai, el Todopoderoso, en el de Querubim, los ángeles poderosos, en el 9 de bastos, cuyo nombre secreto es el Señor de la gran fuerza. Por otra parte, tenemos el simbolismo lunar. Esencialmente fluídico, sometido a un estado constante de flujo y reflujo, que dirige Gabriel, el arcángel. Del elemento agua. ¿Cómo reconciliar estos conceptos adversos? Encontramos la respuesta en el texto yetzirático, el cual dice: del noveno sendero que justifica las emanaciones, que prueba y corrige el dibujo de sus representaciones. Y dispone de la unidad a la que están sometidas, sin disminuirla ni dividirla. Este concepto se halla iluminado por la naturaleza de la experiencia espiritual asignada a Yesod, que es la visión del mecanismo del universo. Aquí obtenemos el concepto de las aguas fluídicas del caos unidas finalmente y organizadas por medio de representaciones que han sido concebidas en Od, esta final prueba, corrección y disposición de la unidad de representaciones o imágenes formativas, tiene por resultado una organización de la maquinaria del universo, cuya visión constituye la expresión espiritual de este Sepira. Si comparamos el reino terrestre a un gran navío, Yesod sería la cámara de las máquinas. Yesod es el Sepira de esa substancia especial que participa a la vez del espíritu y de la materia, la cual se llama Akasa, el éter de los sabios, o también la luz astral, según la terminología que se emplee. No es el éter de los físicos lo que constituye el elemento ígneo de la esfera de Malkut, a este éter es lo que él mismo es a la materia densa, en efecto, es la base de los fenómenos que el físico atribuye a su éter empírico. El éter de los sabios podría ser llamado la raíz del éter de los físicos. Para el materialista, el universo material es un enigma insoluble, porque se obstina en querer explicarlo en términos del plano que vive. Este no puede hacerse en ninguna esfera de pensamiento, cualquiera que ella fuere. Dios no puede ser explicado en términos de su propio plano, sino solamente en relación al gran todo. Los iniciados han mantenido siempre que los 4 elementos de los antiguos son explicados gracias a un quinto, el éter, porque es una máxima de la filosofía oculta que 4 estados de la materia
visible tienen siempre su raíz en un quinto invisible. Los 4 mundos de los cabalistas, por ejemplo, tienen su raíz detrás de los velos del inmanifestado. Podemos llegar a alguna comprensión de la naturaleza de los 4 poniendo un quinto término, el inmanifestado, y asignándole ciertos atributos tomados de los 4 términos manifestados y supuestos esenciales en la causa primera. De esa manera, encontramos en Yesod, el quinto término no manifestado de los 4 elementos de Malkut, el fuego de los antiguos, que corresponde a los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia. Por tanto, Yesod debe ser concebido como el receptáculo de las emanaciones de los otros Sepirot, tal como lo enseñan los cabalistas, y como el único e inmediato transmisor de esas emanaciones para Malkut, el plano físico. Como dice el texto yetzirático, la función de Yesod es la de purificar estas emanaciones, probarlas y corregirlas, de consiguiente, es en la esfera de Yesod donde tienen lugar las operaciones destinadas a corregir la esfera de la materia densa, o a disponer de alguna manera de su unidad de dibujo. Por tanto, Yesod es la esfera esencial para toda la magia cuyo efecto deba producirse en el plano físico. Es esencial notar que cada esfera actúa de acuerdo con su naturaleza, y que esta naturaleza no puede ser alterada por ninguna influencia mágica y milagrosa, por poderosa que sea, no podemos hacer más que corregir el dibujo de las representaciones. Las cosas representadas permanecen constantes, por tanto, no se puede disponer arbitrariamente de las condiciones del mundo material, ni siquiera en nombre de la más elevada fuerza espiritual como lo creen aquellos que piden a Dios intervenir en su favor, curar sus enfermedades, hacer llover, tampoco ellos pueden ser arbitrariamente influidos por los maleficios del más malvado de los hechiceros. La sola manera de alcanzar a Malkut, es operando en Yesod, para alcanzar a Yesod es menester pasar por Od donde es concebido el dibujo de las representaciones. Liberemos nuestro espíritu, una vez por todas, de la idea de que puede fluir directamente en la materia, esto es algo que no podrá ceder jamás. La fuerza espiritual obra por medio del mental, el mental por medio del éter, el éter, que es el cañamazo de materia y el vehículo de las fuerzas vitales, puede ser manipulado en los límites de su naturaleza, los cuales, por otra parte, son muy extensos. De consiguiente, todos los acontecimientos milagrosos y sobrenaturales acontecen por la manipulación de fuerzas naturales del éter. Si comprendemos su naturaleza, entonces podremos concebir cómo se producen esos acontecimientos. Cesaremos de atribuirlos a la intervención directa de Dios a las actividades de los desencarnados, de la misma manera que en nuestros días no atribuimos los fenómenos de la combustión al efecto del así llamado plogistón, que, para una generación precedente, era el principio del fuego, cuya presencia o ausencia decidía si una substancia cualquiera debía arder o no. Hoy en día aún personas que escucharon hablar en la escuela sobre plogistón y han visto el cambio de pensamiento que se ha producido a este respecto. Asimismo, vendrá un día en que los hombres considerarán los fenómenos físicos y las curaciones espirituales de la misma manera en que nosotros lo hacemos con plogistón. En el estado presente de nuestros conocimientos, no es posible describir de una manera detallada la naturaleza del éter de Yesod. Sin embargo, podemos anotar ciertos puntos que nos ha enseñado la experiencia. Entre estos, muchos han sido aprendidos experimentando en el ectoplasma, el cual es de una naturaleza muy parecida. En efecto, se podría decir que el ectoplasma es éter orgánico, mientras que el de los físicos es el éter inorgánico. Nosotros sabemos que el ectoplasma se reviste de formas, retiene y las abandona con la misma facilidad, mostrando que no es la forma lo que determina la vida, sino lo contrario. Por otra parte, sabemos que el ectoplasma no puede ser absorbido, aunque ignoramos las condiciones que gobiernan esos fenómenos.
El ectoplasma es una especie de protoplasma etérico, y podemos concebir el heteroluz astral como teniendo con el ectoplasma la misma relación que tiene con el protoplasma. Aunque ignoramos la naturaleza ultérrima del éter astral, como también ignoramos la de la electricidad. Sin embargo, sabemos, por experiencia, que posee ciertas propiedades. No podemos limitarnos a deducirlas. Por experiencia sabemos que existen porque ellas nos permiten manipular esta substancia sutil de ciertas maneras definidas, en los límites de propia naturaleza, tal como lo hemos explicado. Dos de esas propiedades son de una importancia capital para el trabajo del ocultista práctico, hasta el punto que ellas forman la base de todo su sistema. La primera de estas propiedades es la capacidad que ofrece el éter astral de ser amoldado por el espíritu, en formas. La segunda, es la de tener en suspensión a las moléculas de materia densa en sus rayos parecidos a hilos, como en una red. Si se nos preguntara cómo sabemos nosotros que el éter posee esas cualidades, tan indispensables para nuestra hipótesis mágica, responderíamos que esas cualidades son la única explicación posible de las propiedades de la materia viviente como, asimismo, las del espíritu consciente. No podemos explicar el espíritu sin emplear términos pertenecientes a la materia viviente, sin emplear términos pertenecientes a la conciencia. Es necesario que la sensación concierna, a la vez, a la materia y al espíritu. Ella permanece inexplicable, aislada. Para explicar la sensación nerviosa, nos es menester admitir una substancia intermedia entre la materia y el espíritu. Para comprender un movimiento voluntario, tenemos necesidad de una igual de la existencia de una substancia tal, o sea que tenga la facultad de recibir y retener el impacto del espíritu, la de influir en la posición, en el espacio, de las unidades atómicas de la materia. Tales son las propiedades que asignamos a nuestro hipotético éter astral, sirviéndonos, para justificarlo, de los mismos argumentos que han sido reconocidos válidos para el éter de los físicos. Defendemos los precedentes en favor de nuestra hipótesis, si los argumentos que han hecho admitir el éter de los físicos son aceptables, es difícil ver por qué un éter de otro orden no lo sería en psicología. Una vieja máxima dice que las hipótesis no deben ser multiplicadas inútilmente, pero cuando una hipótesis como la del éter ha sido reconocida como tan fecunda, estamos ampliamente justificados experimentando con una hipótesis parecida. En una ciencia hermana de la primera una cosa es cierta, y es que jamás la psicología hizo progresos reales. Mientras se haya limitado al solo punto de vista materialista, viendo a la conciencia como un epifenómeno. Es decir, como un producto incongruente e imprevisible de la actividad psicológica, si es que puede existir en la naturaleza una cosa semejante. Aprendamos una lección del alquitrán, subproducto incongruente e imprevisible del gas, prácticamente descuidado en el principio, y que luego se lo halló como fuente de productos químicos, tinturas y remedios de gran valor. 1. Desde el punto de vista mágico, Yesod es el sépira de importancia, lo mismo que Tiparet es la esfera funcional del misticismo, cuyos contactos trascendentales son dados con los sepirot superiores. Si se observa el árbol de la vida como un todo, se verá claramente que funciona por tríadas. Los tres superiores tienen sus correspondientes en un arco inferior, en Gesed, Gebura y Tiparet. Cualquiera que tenga experiencia de la cábala práctica, sabe que, para toda finalidad de este orden, Tiparet es Keter para nosotros, en este tabernáculo de carne, pues nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Solamente podemos ver al Padre reflejado en el Hijo, y Tiparet nos muestra al Padre. Nezach, Od y Yesod forman la tríada inferior iluminada por Tiparet. Lo mismo que el yo inferior es alumbrado por el yo superior. En efecto, se podría decir que los cuatro sepirot inferiores forman la personalidad o unidad de encarnación del árbol de la vida,
la tríada superior. Ok Yesod, Geburah y Tiparet, forma la individualidad o yo superior, y los tres supremos, corresponden a la chispa divina o mónada. Aunque cada sepira se sabe que engendra al que le sucede, se observará que las tríadas, una vez emanadas y en equilibrio, siempre están representadas como un par de opuestos manifestándose en un tercer término funcional. En la tríada inferior vemos que Nezat y Od están equilibrados en Yesod, que recibe sus emanaciones. Pero también recibe las emanaciones de Tiparet y, por Tiparet, de Keter. Porque siempre hay una línea de fuerza que desciende a lo largo de un pilar, por tanto, como recibe más de Nezat y Od las influencias que llegan a estos por medio de sus pilares respectivos, se podría justamente decir con los cabalistas que Yesod es el receptáculo de las emanaciones, y es por Yesod que Malkut recibe el influjo de las fuerzas divinas. Yesod es también de una suprema importancia para todo ocultista práctico, siendo el primer sepira con él, cual entra en contacto, cuando quiere elevarse en los planos, arrancando su conciencia de Malkut. Habiendo franqueado el terrible 32º sendero del Tau, o de la cruz de los dolores y de Saturno, entra en Yesod, la mansión donde reinan las imágenes, la esfera de Maya, la ilusión. Yesod, considerado en sí, es la esfera de la ilusión, porque la mansión donde reinan las imágenes no es otra cosa que el éter reflector de la esfera terrestre, y corresponde en el microcosmos al inconsciente de los psicólogos, pleno de antiguas cosas olvidadas, reprimidas desde la infancia de las razas. La clave que nos abre las puertas de la mansión donde reinan las imágenes y nos permite mandar a sus habitantes, se halla en Od, la esfera mágica. En verdad se dice en los misterios que no funciona en algún grado sino después de haber obtenido el siguiente. Cualquiera que pretenda actuar como mago en Yesod, se da cuenta inmediatamente de su error porque, aunque pueda percibir las imágenes, en esta mansión donde reinan, él no posee ninguna palabra de poder que le permita someterlas a su mando de la misma manera, en una iniciación del sendero occidental, el autor no puede hablar del oriental, pues no lo conoce, los grados de los misterios menores nos conducen directamente hasta Tiparet, a lo largo del pilar central, y no siguen el recorrido adoptado por el rayo fulgurante. En Tiparet, el iniciado franquea el primer grado del adepto y, si lo desea, vuelve de allí para aprender la técnica relativa a la personalidad del árbol, es decir, a la unidad macrocósmica de encarnación. Si no desea seguir este sendero, sino que prefiere librarse de la rueda del nacimiento y de la muerte, continúa su ruta a lo largo del pilar central, también llamado por los cabalistas sendero de la flecha y, pasando por encima del abismo, llega a Keter. A partir de este momento, quien entra en esta luz no puede volver a descender. Yesod es también la esfera de la luna. Para comprender su sentido, debemos saber algo de la manera que en ocultismo es considerado nuestro satélite. Entre los iniciados se estima que la luna se separó de la Tierra en una época en que la evolución había alcanzado el límite que separa la fase de su desarrollo etérico de la fase de la materia densa. Los que están familiarizados con el lenguaje de que se sirven los astrólogos, saben que este límite o cúspide designa la fase común a dos signos, donde actúa su influencia doble. La luna, pues, tiene en su composición una parte material, o sea el globo luminoso que vemos en el cielo, pero la parte más importante de esta composición es etérica, porque el papel activo de la luna tuvo lugar durante el periodo en que la vida se desarrollaba en formas etéricas, asimismo, por esta razón es llamada por algunos ocultistas el periodo lunar. Aquellos que quieran saber más sobre este tópico, encontrarán las enseñanzas pertinentes en el concepto Rosacruz del cosmos, de Max Heindel, y en la doctrina secreta, de la señora Blavatsky. Como el sistema de clasificación de los cabalistas difiere del sistema vedantino, no
Podemos abordar aquí el vasto tema de los rayos y rondas. Bastará citar dogmáticamente ciertos hechos que los ocultistas conocen, indicando al lector dónde puede hallar, si lo desea, una información más completa. La Luna y la Tierra, según la teoría oculta, tienen un doble etérico común, a pesar de la separación de los cuerpos físicos. La Luna es el más antiguo de los dos astros, es decir, que en materia etérica, la Luna es el polo positivo de la batería en que la Tierra es el negativo. Yesod, como lo hemos visto, refleja el Sol de Tiparet, el cual es Keter en un arco inferior. Desde hace mucho tiempo los astrónomos nos han dicho que la Luna brilla con rayos prestados, porque refleja el Sol, y en nuestros tiempos comienza a opinarse que el Sol recibe del espacio su fuerza ígnea. En términos cabalísticos, el espacio sería el gran inmanifestado y los cabalistas han enseñado esta doctrina desde que Enoch fue a Dios y desapareció, porque Dios lo guardó, en otros términos desde que Enoch recibió la iniciación de Keter. De lo que precede resulta que Yesod Luna está en un estado perpetuo de flujo y reflujo, porque la cantidad de luz solar recibida y reflejada por él, brilla y se apaga en su ciclo de 28 días. Malkut, la Tierra. Exactamente por la misma causa, está en un estado de flujo y reflujo durante 24 horas. Asimismo, Malkut, la Tierra, tiene un ciclo de 365 días, en el cual las fases se hallan marcadas por los equinoccios y los solsticios. Este juego de reacciones de esos reflujos es de gran importancia en el ocultismo práctico, porque es de él que depende el trabajo a efectuarse. Los ritmos de esas alternativas han sido mantenidos siempre ocultos, y algunos de ellos son excesivamente complejos. Como esto concierne al trabajo secreto, a los reales y legítimos secretos ocultos que solamente la iniciación revela, nada se podrá decir en estas páginas. Sin embargo, lo que antecede bastará para indicar que existen ciertos ritmos importantes en el éter lunar, y que los estudiantes de ocultismo pierden su tiempo si obran sin conocerlos. Los reflujos lunares desempeñan un papel muy importante en los procesos fisiológicos de las planetas y en los de los animales, en la germinación y crecimiento de las plantas y en la generación de los animales, como lo prueba el ciclo sexual de la mujer, que se da cada 28 días lunares. El macho tiene un ciclo basado en el año solar, pero, en las moradas recalentadas que le ha hecho la civilización, este ciclo es mucho menos marcado. Sin embargo, el poeta nos ha hecho observar que cuando llega la primavera, la ligera fantasía del joven evoca el amor, y esto resulta tan incontrovertible que apenas si es necesario citarlo. La luz de la luna es el factor de esas actividades etéricas, y como la Tierra y la Luna tienen en conjunto un solo doble etérico, todas las actividades de este orden son fuertes, sobre todo durante la luna llena. Asimismo, durante el eclipse lunar, la energía etérica se encuentra en nadir, y las fuerzas inorgánicas tienden a expresarse y a causar perturbaciones. Es entonces cuando el dragón de los Kulipot levanta sus múltiples cabezas. De consiguiente hay que abstenerse de todo trabajo oculto durante ese periodo, a menos de ser experto. Las fuerzas que dan la vida son relativamente débiles, y las fuerzas no organizadas relativamente fuertes. En manos inexpertas, el resultado será el caos. Todos los sensitivos, los psíquicos, son conscientes de estos ritmos cósmicos, y aun aquellos que no lo son. Lo mismo se sienten afectado más de lo que comúnmente se cree, sobre todo cuando se está enfermo, época en que decrecen las fuerzas físicas. No se puede decir mucho con respecto a Yesod, en él se hallan incluidas las claves de las operaciones mágicas. Por tanto, nos es necesario contentarnos con dilucidar su simbolismo de manera más o menos críptica. Los que tengan oídos para oír, que hagan uso de ellos. Ya hemos notado la curiosa naturaleza doble de Nezachi de Od, siendo la imagen mágica de Odun
Hermafrodita y Venus Afrodita, que algunas veces es representada por los antiguos como teniendo barba. También en Yesod encontramos este simbolismo dual, y asimismo en Malkut, como lo veremos de inmediato. Esto indica claramente que en cada uno de estos sepirot, que pertenecen a los niveles inferiores del árbol de la vida, debemos reconocer un aspecto forma y un aspecto fuerza. Esto resurge muy claramente tanto en Yesod como en Malkut, a los cuales han sido asignados tanto dioses como diosas. Yesod es esencialmente la esfera de la luna y, como tal, está bajo la presidencia de Diana, la diosa lunar de los griegos. Diana, en primer lugar, es una diosa casta, eternamente virgen, y cuando el muy presuntuoso de Acteón la quiso importunar, fue destrozado por sus perros de caza. Por tanto, Diana era representada en Éfeso como la diosa de los múltiples senos, y adorada como poder fecundo. Isis es también una diosa lunar, como lo indica la media luna que lleva en su frente y que en Hathor se convierte en cuernos de vaca. Ahora bien, en todos los pueblos, la vaca es el símbolo típico de la maternidad. En el simbolismo cabalístico, los órganos generadores son atribuidos a Yesod. A primera vista, todo esto no deja de intrigar, porque los símbolos parecen contradecirse. Sin embargo, un paso más adelante nos hará descubrir lazos de asociación entre estas diversas ideas. La luna está simbolizada por tres diosas, Diana, Selene o Luna y Hécate, siendo esta última propuesta a la hechicería, a los encantamientos, y también presidiendo los nacimientos. Existe también un dios lunar importante, Tot, el señor de la magia. Cuando vemos a Hécate en los griegos y Tot en Egipto representando ambos a la luna, no podemos dejar de reconocer la importancia de la luna en materia mágica. ¿Cuál es, pues, la clave de la luna mágica, que tan pronto es una diosa virgen como una diosa fecunda? No hay que buscar muy lejos la respuesta, porque se halla en la naturaleza rítmica de la vida sexual de la mujer. Hay periodos en que Diana es la diosa de los múltiples senos, y otros en que aquellos que la molestan se ven despedazados por sus perros. Estudiando los ritmos lunares, tenemos que vernosla con condiciones etéricas y no físicas. El magnetismo de los seres vivientes obedece a leyes definidas. Esta es una observación que se puede hacer fácilmente cuando uno conoce la meta perseguida. Aparece con mayor claridad en la relación de personas cuyos magnetismos diferentes están en mutuo equilibrio. Tan pronto es uno como otro el que trae ese magnetismo en equilibrio. Ahora uno podría preguntarse si la esfera de Yesod es etérica, porque le son asignados precisamente los órganos generadores, pues seguramente su función, si la hubiera, es física. La respuesta a esta pregunta se halla en el conocimiento de los aspectos más sutiles del sexo, los cuales parecen por completo olvidados por el mundo occidental. No podemos entrar en detalle, pero bastará indicar que los aspectos del sexo más importantes son etéricos y magnéticos. Podríamos comparar el sexo a un iceberg, cuyos 5/6 están por debajo de la superficie del agua. Las relaciones físicas del sexo, las olas que actualmente se conocen, no son más que una pequeña parte, y de ninguna manera la más importante. A causa de nuestra ignorancia al respecto, son debidos tantos matrimonios modernos que faltan a su misión esencial, unir dos partes en un conjunto perfecto. Casi no damos importancia al lado mágico del matrimonio, que, sin embargo, la Iglesia clasifica como un sacramento. Ahora bien, un sacramento se define como el signo exterior y visible de una gracia espiritual interior, y es esta gracia interior e invisible que tan raramente se encuentra en los matrimonios entre las razas anglosajonas, de temperamento relativamente frío, que desprecian el cuerpo. Esta gracia interior y espiritual que convierte en un verdadero sacramento el matrimonio, en su género no es una gracia de
sublimación, una gracia de renunciamiento, ni tampoco una pureza negativa de abstinencia y restricción, es la gracia de la bendición que Pan acuerda a la dicha de los objetos naturales, aquella que Walt Whitman, por ejemplo, expresa tan magníficamente en sus poemas Los hijos de Adán. El hecho de atribuir a Yesod las sandalias y los perfumes, está pleno de significados. Estas dos cosas desempeñan un papel capital en las operaciones mágicas. Las sandalias, o pantuflas livianas y sin talón, que dejan al pie en libertad de movimientos, han sido siempre empleadas en las ceremonias para franquear el círculo mágico. Son tan importantes para el ocultista práctico, como podría serlo el cetro de poder. En la Biblia, dice Dios a Moisés, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que huellas es sagrado. El adepto hace una tierra sagrada del solar donde posa sus pies, revistiéndolos con sandalias bendecidas. La alfombra, de un color apropiado, y marcada por los símbolos deseados, es también una parte importante de lo que debe contener la logia. El tapiz o pavimento está destinado a concentrar el magnetismo terrestre usado en la operación, así como el altar es el hogar de los poderes espirituales. A través de nuestros calzados absorbemos el magnetismo terrestre. Cuando éste es de una clase especial, debemos tener un calzado también especial, a fin de no profanarlo. Los perfumes son también un factor importante de las operaciones ceremoniales, porque representan el lado etérico. Su influencia psicológica es conocida, pero el arte de dirigirla ha sido estudiado muy poco fuera de las logias ocultas. El uso de los perfumes es uno de los medios más eficaces para obrar sobre las emociones. Y por tanto, para cambiar conscientemente el hogar. Cuán rápidamente se subtraen nuestros pensamientos al imperio de las cosas terrestres cuando nos llega el humo del incienso quemado en el altar, pero cuando nos penetra un olor de naftalina, ellos vuelven de nuevo. En las 4 cartas del tarot asignadas a este sépira aparecen claramente a nuestros ojos los efectos del magnetismo etérico. Poseemos el gran vigor, cuando estamos en contacto con la tierra, bajo las bendiciones de Pan, entonces hay dicha material. En efecto, sin las bendiciones de Pan no es posible ninguna dicha material, porque no hay paz para los nervios. Sin embargo, por el lado negativo, se encuentran las profundidades de la desesperación, de la crueldad, pero teniendo nuestros pies firmemente en contacto con nuestra madre la tierra llega el éxito material, porque entonces somos capaces de actuar en el plano de la materia.